bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y seguimos en la maratón de reInvent en Las Vegas. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo lo llevas? Bien, aquí sufriéndola con este maratón, pero la estamos pasando increíble porque estamos en Las Vegas, baby. Y hoy traemos dos invitados en el que vamos a hablar de streaming y de media. ¿Quién has traído? Mira, hoy te he traído a Fernando Chon, que lo tengo aquí a mi mano derecha, y tengo aquí a Luis Ahumada a mi mano izquierda. Ya que nos están viendo acá, hay que aprovechar de mover los brazos. Entonces, chicos, cuéntenos acá ustedes qué hacen, a qué se dedican y qué les gustaría hacer. Y si no lo quieren contar, bueno, no lo cuenten. Fernando, empieza tú. Bueno, yo soy CTO de MediaStream. Llevo en la compañía ya más de aproximadamente 8 años y llevo en la industria de tecnología más de 14 años. ¿Qué hacemos? Somos la compañía de streaming, puedo decir, más grande de Latinoamérica. Proveemos servicios y tecnología de streaming a los grandes medios de comunicación y grandes creadores de contenido. Y dentro de ellos nos especializamos sobre todo en streaming de eventos deportivos, contenidos on demand, live streaming, audio, video, de múltiples canales, grupos de televisión y siempre atacando con tecnología, siempre. Mira, qué interesante. Creo que Guille nunca habíamos entrevistado a una empresa de media streaming. Y tengo muchas preguntas. Sí, uf. Más de las malas, de las que se me ocurre. De las malas. O sea, me refiero pues, joder, justo acabas de decir de streaming en eventos deportivos Sí. y he pensado en las apuestas. Oh, pero espérate. Una Vamos. latencia en el Baja latencia. Una latencia en el broadcast y puedes Sí. trucar entre comillas. Pero vamos a que Tal Luis cual. se presente Pero venga, sí, y luego sí. te vas con todas tus preguntas que, mira, se está volviendo loco. Yo soy Luis Ahumada, soy el fundador y CEO de la compañía. Fundé esta compañía hace 17 años. Antes de eso trabajé en grupos de radio, el equipo digital, cuando la gente se llamaba Webmaster, no sé si se acuerdan de eso. Ojo, Así de viejo, ya varias décadas. Pintamos canas. Donde había que hacer HTML, había que hacer cositas, SP, no sé, aprender de todo un poco. Y uno cuando hacía de la A a la Z y entre ese A a la Z me tocó hacer streaming, hacer que las estaciones de radio se pudieran escuchar así en el año 2000, 99-2000. Y de ahí en adelante súper enfocado a streaming hasta que fundé mi propia compañía el año 2007. Pues te iba a preguntar, ¿cómo llegas a fundar una compañía? ¿Cómo se te ocurre de repente, Fundar una compañía. bueno, fundar una compañía, la idea, ¿no? Porque al final compañías puedes tener, pero tener esa idea Sí, claro. que te haya llevado a ser la más grande de Mira, la TAM. la verdad es que tiene que ver con... La mayor relación creo que tiene que ver con cosas que hacía cuando era muy niño. Armé kit de RF para transmitir en FM, pirata, absolutamente ilegal. Todo Lo que parte por hacía, ahí. todo parte por algo ilegal. Probablemente el dueño del bar también parte igual, pero básicamente me encontré con un kit de radio que alguien me enseñó y habían solo como 10 estaciones en la ciudad donde vivía, entonces con mis amigos abríamos el micrófono, nos poníamos a colocar música y íbamos con la bicicleta a saber hasta dónde llegábamos. Y éramos muy malos, nos creíamos personas malas. Bad boys. Y ese concepto, básicamente, de la transmisión, tú sabes, del RF, es cuando conozco el internet, año ponte 96, 97, me pongo a curiosear BBC de Londres, radio, y se escuchaban horrible, pero el concepto me quedó dando vuelta en la cabeza y luego me dediqué, cuando trabajé en radio, y yo fui el que preguntaba por qué nuestra radio no está en internet. Y tuve muy buenos jefes que me dijeron, bueno, hazlo tú. Eso fue fantástico, que tuve que hacerlo. Entonces, y ahí conocí los servidores y ese tipo de cosas y profundicé tanto que empecé a ver empresas americanas y otras, y que era un mundo, era una industria, ya lo veía y dije, de esto voy a formar una compañía. Fíjate, de la curiosidad. Exactamente. Qué bueno. Sí, de ahí viene. Mira, sí, qué cool de empezar desde la curiosidad esto, porque mucha gente cree que cuando alguien se dedica a algo es porque estudió esa cuestión. Y, o sea, no es necesariamente eso. Por ejemplo, yo soy electrónica y yo no hago nada que ver con la electrónica. Y Guille, ¿cuál es tu rato? Yo teleco. Teleco. Pero lo mío ha sido una evolución. O sea, yo empecé en redes y networking, en operadoras de telecomunicaciones y vas por lo mismo, la curiosidad. ¿Y esto Claro. por qué? Y lo otro tal, y vas definiendo. Básicamente nunca se termina de aprender igual. Todo en esto. De hecho, yo siempre cuento de cachondeo que mi aspiración en esta vida era trabajar con satélites y me quedo en la nube, un paso por Muy bien. debajo. ¿No? Pero ahora que has dicho de streaming y tal, joder, se me está
estaba viniendo a la cabeza servicios hasta como el de Kuiper, que estamos en prototipo con satélites dando vuelta. ¿Cómo puede cambiar eso tu industria Sí. el día que pueda por satélite conectarlo directamente al data center de AWS más cercano para emisión de broadcast o lo que sea? Sí, es una industria, y el stream viene ya hace muchos años, por lo menos, yo creo que prácticamente que nace Internet. ¿Se acuerdan de Real Video, ¿Sí? Real Network y todo ese tipo de compañías? Y los conceptos siguen siendo muy parecidos y con mucha evolución porque se usa mucho cada uno de los días, todos los que estamos, algo en streaming estamos viendo, un video en YouTube, algún live event vimos, alguna película, alguna podcast, esto es streaming. Y bueno, y luego además tienes el streaming también directo por internet, con lo cual hay Sí. distintos canales sobre los que podemos publicar, ¿no? Sí. O sea, el live streaming y video on demand, pero básicamente el concepto es el mismo, es streaming. La diferencia es que no, ¿se acuerdan cuando no descargábamos el MP3 completo? Sino Queda que colgado. Ya no y era de pasa. poquito, ese es el streaming. Y bueno, y también se acuerdan cuando se cae, o sea, que no puedes ver la cuestión en vivo. Sí. Sí, no. No hay nada más duro. Esos momentos no se recuerdan. Nunca lo hemos visto. Son momentos duros. Los más duros que hemos vivido, el 503 y que se te caiga el streaming. Ah, En medio de una transmisión. En medio de una transmisión. Y imagínate de fútbol. Gente frenética, latinoamericana, ruda, que quiere ver el partido de fútbol. Mira, me estaba acordando de La mano de Dios, de Maradona. Sí. Tú imagínate ese momento que Uf. la va a dar y se corta la comunicación. No, terrible. No sabes dónde meterte. Entre el reto que te da el dueño del contenido, que vale millones de dólares un contenido de eso, y más la audiencia, y te tiran todo encima. Es ay, terrible. mira, cuando dijimos la parte, cuando yo dije que lo peor es cuando se cae, yo aquí sentí así como un salto. Uy, no. Fernando, ¿tienes algo que contar relacionado a eso? Mira, realmente es un momento que tratamos de cuidar mucho, ¿no? Como empresa de streaming tenemos constantemente, todos los meses, múltiples eventos deportivos de alta concurrencia, 100.000, hasta más de 3 millones de usuarios concurrentes en los eventos que transmitimos. Cuando hacemos la Copa del Mundo tenemos transmisión en paralelo en más de 6 países, ya que le proveemos la tecnología a múltiples canales que tienen los derechos, como Luis comentaba. Entonces tenemos todo un plan y un procedimiento, ¿no? Para los eventos en vivo, ya que son muy finos, hay que tener todo bien armado y tratamos de obviamente adelantarnos a las posibles interrupciones. Obviamente es muy difícil, ¿no? Solo con que un proveedor de internet, nosotros hoy día tenemos nuestra propia CDN, eso le agrega más dificultad, ya que hacemos la distribución a través de nuestra propia CDN y usamos CDN de tercero para hacer desborde cuando saturamos nuestra propia infraestructura, que está en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces eso es un desafío. Hemos tenido situaciones, o como todo, creo que la última fue en el 2019, tuvimos un incidente, pero aprendimos bien de él. Tenemos un lema que siempre tratamos de usar, en la confianza está el peligro. Entonces, por muy chico que venga el evento, Se viene mi padre. no permitimos el error ese tradicional. No, si es chico no pasa nada, no. Sea el error que sea, hemos implementado procedimientos donde tratamos de simular plan A, plan B. Tenemos una estrategia, de hecho, multi-CDN, donde nosotros hoy día, ya tenemos un proyecto en desarrollo de toda la distribución multi-CDN, pero conectado a través de CMCD, Content Steering y agregando IA para la toma de decisiones entre los diferentes CDN según performance, analítica y demás, y vayan modificando, ¿no? los orígenes de consumo desde el player. Eso es basado en la experiencia que tenemos hoy día de cómo hemos tenido que ejecutar un partido en vivo, donde tenemos que estar monitoreando, balanceando a una CDN cuando vemos que otra se está saturando, o hacer saltos de un país a otro según los ISP. Hay países que tienen menos carga o capacidad, ¿no? Para poder soportar grandes volúmenes de tráfico hacia Internet, sobre todo Chile, siempre. Y ahora está mucho mejor, pero hace un tiempo atrás tenía grandes problemas con la salida de Internet. Teníamos que hacer un juego. Es decir, en Latinoamérica principalmente es un desafío tener tu propia CDN y hacer eventos de este tipo a gran escala. Y creo que es decir, todos los días se aprende el live streaming. Es uno de los desafíos, de hecho, de la media hoy día, grandes eventos, live streaming, todos seguimos aprendiendo. Siempre hay un factor cuando no es el aplicativo o por pago, es el CDN o es el encoder o un media package con un error 429 Sí. por too many requests, por el DVR. Son muchas variables. Entonces, tratamos con nuestro procedimiento, con 17 años de experiencia, de poner todo en la mesa, simular entornos, simular justamente catástrofe, ISP caído,
CDN con problemas, proveedores con problemas, aplicaciones con problemas, proveedores de pago con problemas que a veces te interrumpe el consumo porque la autenticación no funciona. Entonces tratamos de todo eso ponerlo y simular escenario y tener plan A, plan B, hasta tenemos hoy día un plan que le llamamos el plan Z, donde todo está puesto, CloudFront, estático, link directo con el player. Es decir, en el peor de los casos hay que garantizar que se ve el streaming como sea, sin cobrar, sin login, pero que no se interrumpa la experiencia. Oye, para el que nos oye y es la primera vez que ven temas estos de media streaming, no sé si podéis contar hasta qué punto, si quiero realizar un evento deportivo, ¿cuáles son todos los componentes tecnológicos para hacer ese pipe end-to-end? Pues hemos hablado de proveedores, líneas de fibra, ADSL, el backup de VPN que te saturaría todo, que no habría forma de hacer. Son muchas capas porque primero no es solo el streaming ya es un mundo, o sea, partamos desde un encoder, un Elemental o algo así, que tienes un SDI, que viene, ponte si viene un canal de televisión, bueno, te lo entregan listo, paquetado por decir así, listo para que se vea, pero si tienes que ver a veces un poco con la producción, a veces hay inserción de gráfica y otro tipo de cosas. De ahí lo tienes en el encoder, paquetizas, tomas una decisión de paquetización, o sea, cómo lo subo, si hago el transcoding on-premise o lo hago en la nube, que básicamente ahí es transmitir en diferentes calidades, básicamente, no sé, típico 5 perfiles, 1080 hasta, no sé, 240p o algo así, y luego toma la decisión si lo entrego en HLS, por ejemplo, que es lo típico de HLS, y paquetizas en algún punto de origen y ese origen lo tienes que respaldar. Ahí es donde esas dos etapas tienen que estar muy bien cuidadas. Ninguna de las dos puede saturarse, ningún enlace a internet o de lo que tienes que publicar hacia el origen no puede fallar por ninguna manera. Obviamente una estrategia cuando un evento grande son dos equipos iguales, ojalá proveedores de internet diferentes, sube a los diferentes orígenes, tiene los contenidos y luego cuando viene la capa de CDN colocas un caché, que no es solo el origen directo, sino el caché. Lo tienes ahí y ahí va distribuyendo a tus diferentes CDN. O sea, en el caso CDN Midstream u otros CDN se conectan a esa capa. Pero básicamente después, adelante de eso, si uno tiene que conectar al usuario, el usuario le hace un get, básicamente, o sea, toma un player, pero ese player no es solo, sino que tiene una lógica, y generalmente lógica de negocio como si el contenido lo puede ver porque si tiene derecho el usuario, desde qué ISP viene. Por ejemplo, muchas veces te lo hacen muy complejo porque tienes que transmitir un evento, pero solo para redes, no sé, no móviles. Entonces tienes que, con los filtros de IP, tener ojalá muy actualizados, que sacar las móviles, sacar los países. Si transmites un mundial de fútbol es solo para un país, además con ciertas redes, entonces es bastante particular. Generalmente hay que tokenizar, eventos grandes, importantes, hay que tokenizar la firma completa de la solicitud para que no cualquiera lleve el streaming a cualquier lugar, entonces no te pueden robar el streaming. Como sale en la tele el código de verificación de este. Por ejemplo, puede ser un watermarking, colocarle dentro del player. Y luego también tienes que ver la lógica de negocio de publicidad. Generalmente hay un pre-roll o peor o más complejo aún, dynamic insertion. O sea, cada vez que van a tanda publicitaria hay una marca de publicidad para hacer a todos, cada uno diferente a la tanda publicitaria. Porque tú vendes una señal y se la vendes a distintos países y luego cada país mete su marketing y su logo. Depende. Por ejemplo, mundiales de fútbol, lo que nos pasa para el caso como grande, Copa América, como dice Fernando, hay 6 medios muy importantes latinoamericanos que tienen los derechos. Entonces tienes un país, no sé, por ejemplo, un canal de televisión en Chile y otro en Perú y otro en Colombia, y ponte que estás jugando Colombia-Perú. Entonces allá transmitimos el número 1 y acá el número 1, y eso es grande, cada uno son independientes, cada uno los medios, pero cada uno tiene sus avisadores, cada uno tiene sus reglas de negocio, y a los dos hay que hacer el streaming. Y lo otro tema que falta también, que es relevante, es analítica generalmente, que todo el mundo quiere saber en tiempo real qué está pasando con mi streaming, cuánta gente está conectada, no quiero perderme no sé, la audiencia, saber cuántos están, y hoy día cada vez la información que vienen de los players es cada vez más completa. Es una estrategia entre log, muchos los servidores de CDN y también muchos eventos a través del player. Entonces, por ejemplo, cada 10 segundos el player te va mandando muchos eventos, entonces multiplica eso por, no sé, a veces 1,5 millones de usuarios que le estén pegando a los eventos y a los logs, y esos tienen que procesarlo y casi en tiempo real, ojalá verlo. Yo siento por la audiencia, pero yo me voy a ir metiendo en cosas porque me llama mucho la atención. Pero sí, mira cómo le brillan los ojos. Sí, Esto es lo que hacemos todos los días, vamos. Porque estaba pensando,
¿Cuántos data points capturas de una señal? O sea, ¿qué valores te interesan? Yo le quería hacer esa misma pregunta, porque o sea, si hay tanta analítica, Fernando, ¿qué sí ves? que- ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Primeramente, como Luis comentaba, tiempo de entrega de contenido, latencia, tenemos los eventos del player, el buffering, si hay, con qué frecuencia, el loading time de los players, Add request, el ad request, Joder, sí, pero streams, enriquecer después esos Después, procesos, exacto. porque saber qué match con el contenido es. Pero fíjate, la parte de buffers, por ejemplo, la correlación de datos que puede estar asociada a que el proveedor de turno no te esté dando la capacidad Claro, y se te encola ahí, pero en otras 5 señales con otro proveedor no lo tienes. Que Exacto. puede ser incluso es más difícil que eso, porque puede ser en la misma señal un ISP. Entonces, el live streaming viene bien del origen, no tiene problema, pero hay un grupo de usuarios que tienen buffering o errores de media source not found o algún error en el player. Y es un pequeño grupo que usa la red de ISPX, pero no es el live en el resto de la audiencia está bien. Entonces, el análisis de la data que hoy día capturamos, que nosotros diseñamos un producto interno. Generalmente, por ejemplo, en live streaming, que cuando haces tu evento, por ejemplo, tú capturamos el IP, o sea, a través de cuando tú pides el IP al usuario, bueno, ahí tienes el ASN, de más o menos un segmento de red importante, el ISP. Pero con eso medimos como dos cosas. Bueno, cómo está la calidad de los usuarios, porque si vemos que el buffer ya creció lo suficiente, ese usuario se le está deteniendo y recibimos esos errores, pero ahí puedes tener o es un tema del usuario en particular que tiene un problema, pero ya si es un segmento grande, probablemente vamos a mirar el POP, o sea, el punto de presencia de CDN, y generalmente CDN o se saturó, que generalmente automáticamente sale el balanceo, pero si no tiene problemas de upstream para llegar a los servidores de CDN caché y ahí se saca el arreglo y lo que hacemos ahí es se remueve y viene la CDN tercero a agarrar el Es que tienes control. la última milla. Sí. Exacto. Tienes el POP y hacia adentro el ISP, que la red normalmente, de hecho yo recuerdo una operadora muy importante que tiene presencia tanto en Latinoamérica como en España, Ah, ya, ok. tenía una herramienta de latencia, donde los usuarios podían medir la latencia y pagaban muchas penalizaciones por ella. Claro. Y me acuerdo en mi vida pasada trabajando con ellos, me decían, Guille, si no tuviera ni un duro, no tuviera... Y yo decía, ¿para qué me llamas? Si no tuviera tal... No, pero seguro que se te ocurre cómo llevar esto al Edge. Porque lo que querían era dejar de pagar penalizaciones por la latencia del usuario. Y si me llevaba esa herramienta al Edge y el cliente hacía su latencia y entraba dentro de los parámetros, esa pasta que se ahorraba la operadora. Claro. ¿Cómo juegas con todo eso? Porque son demasiados factores para tú realmente hacer una emisión de streaming. Mira, yo creo que nunca se van a aprender, es complejo. El que te diga que la tiene muy clara, yo creo que no tiene la experiencia de cosas grandes. Entonces, lo que vamos haciendo básicamente es ver dónde dónde están pidiendo mucho contenido y tomar estrategia básicamente, que hasta el día no ha cambiado en el mundo del streaming, es tener punto de presencia, caché directamente dentro del ISP. Y generalmente hay ISPs grandes que ya obviamente tienen 5 lugares donde están concentrando el contenido y hay que estar ahí. O sea, ese es el lugar. Es que a mí me rompe mucho las pelotas viendo la Champions League. Claro. Y pasa que mi vecino grita el gol. Ah. Le minuto llega ante la antes de- señal. Eso ya es la latencia ya en ese el es otro contenido. problema. Sí. Ya ese es otro Eso problema. ya es, claro, el típico el protocolo de streaming que estás usando para la distribución y claro, hoy día todo ocupa más HLS, pero está low latency también de HLS u otro, entonces eso se está mejorando últimamente. Para que la gente se haga una idea, porque has hablado de un mundial, ¿cuántas señales sacas de un partido en cuanto al número de cámaras, etcétera, y cuánto ancho de banda puedes tener agregado? Es que, Más o menos. bueno, el Mundial de Fútbol no es tan relevante porque generalmente son un partido o dos a la vez, no es tan relevante. Entonces, generalmente un evento a veces pueden tener, no sé, 6 streaming en paralelo. Va a depender de los derechos de cada uno de los clientes, que es lo que tiene. Pero cuando agregas con mucho ancho de banda, hay gente que te está viendo, no sé, tienes 2 o 3 terabytes, por ejemplo, de tráfico throughput que te estás comiendo. O sea, no es mucho, pero para Latinoamérica es un desafío. O sea, porque son redes más complejas. En Latinoamérica tú te encuentras todavía los ISPs que te dan máximo 10 gigas, 20 gigas, entonces tienes que hacer una suma de máquinas. Y 10 gigas con streaming te lo comes en segundos. Jugar ahí con los buffers, la latencia Sí. para... Ahí hacemos estrategia de caching local por país, por ISP. Entonces, la salida de internet para cuidar la salida, Sí. ese ancho de banda limitado, lo hacemos por puntos específicos y el resto de la región va a orígenes caché que están locales.
tratando de explotar el ancho banda local, que es mucho más, primeramente, económico, segundo, tiene mucho mayor capacidad, y con esto es que vamos moviendo. Y según lo que comentaba antes, vemos buffering o algún error en los players. Si logramos detectar alguna región, tratamos de switchar que el contenido se entregue o se busque a través de un enlace que no esté saturado o a través de un origen, según vayamos viendo. Sí. El problema pasa en los eventos grandes, como por ejemplo mundiales de fútbol, Copa de América, cosas así, que lo más probable es que ese partner de CDN tercero también le está prestando el servicio a otro gran broadcast. Entonces cuando te cambias de switch a él o la CDN cambia para él está en problema. Entonces eso se hace un poquito complejo porque nosotros controlamos primero nuestra CDN, entonces sabemos nuestros Pero sale en recursos. Claro, pero el switchea al 2 y está con problemas, entonces a veces pasa que la CDNA que tienes, por ejemplo, como partner, anda bien en Colombia, pero en Perú está horrible y tienes que cambiar y tienes que ir viendo. Entonces, la información del player es muy clave para eso. Oye, o sea, ¿cómo hacen? O sea, yo soy completamente ignorante de este tema, ¿ya? Estoy aquí yo aprendiendo. también. Nosotros estamos en eso. Estamos en eso. Somos beginners. Estoy aquí aprendiendo, de verdad que me siento como una esponja, he aprendido un montón en estos minutos que hemos estado aquí hablando, pero me da como curiosidad, o sea, tú dices que cambian la señal, ¿cómo la cambian? ¿Tienen una forma de automatización? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen algo que está viendo las métricas? ¿Usan alguna forma Yo sí iba a para hacer el preguntar switcheo? por el número de dashboard. Claro, eso Cuando has también. empezado a decir por país, por operadora, por no sé qué, son demasiados perfiles para monitorizar solo una pantalla. O sea, debéis tener Tenemos un video múltiples wall ahí. dashboards y cuando tenemos este tipo de partidos, armamos todo, como le comentaba, un procedimiento donde el equipo siempre está, todo el área de soporte, el área de operación y sistema, están monitoreando. Y tenemos dashboards especializados en CDN por roles, monitoreando enlaces, monitoreando cada una de las capas que tenemos en nuestra CDN. Hay una persona mirando justamente eso. En cada país, cómo están los orígenes, cómo está el enlace, de ahí al origen el upstream, que es la capacidad que tiene el edge o el origen caché de llegar a su origen, se va mirando y vamos viendo tanto el hardware como la parte de software y la parte de redes. Y con toda esa data vamos en conjunto, un equipo de 5 o 6 ingenieros solo en monitoreo, tomando decisiones. Hay mucha decisión automática, tenemos un balanceador eso te iba a decir. automático. Sí, estaba un poco tocando la parte humana, que es donde hacemos la toma de decisiones ya crítica, donde se hace ese botón también a veces, pero hay una parte toda automatizada que va mirando según hay reglas, por edge, por orígenes, según el consumo, ya tienen sus límites y ellos salen del balanceo. Nosotros tenemos en nuestra infraestructura, en nuestro software, tenemos todas las reglas de balanceo de tráfico, entonces a medida que van llegando las peticiones, va sacando servidores, el player va tomando también decisiones. O sea, el gran porcentaje, por supuesto, está automatizado. Porque lo que pasa en el streaming es que si ya estás con un problema, ya estás en el dashboard algo, no sé. Ya estás late. Exactamente. Estás con un rate alto, estás con, no sé, con un problema de, no sé, de upstream o en algún lugar se te dispararon los errores, ya estás tarde. Ese es el problema. Ya muy tarde, o sea, ya son miles o cientos de miles de usuarios con problemas. Más tarde. Ya es muy tarde, ya vas tarde, entonces tienes que ser todo es muy proactivo, o sea, tienes que haberte preocupado de que todas esas cosas estén antes, entonces lo que estés haciendo acá ya vas bastante tarde, o sea, alguien está sufriendo, a alguien se le detiene el balón y todo eso, pero obviamente toca arreglarlo, y lo que tiene que ver, básicamente lo primero es balanceo HTTP, o sea, había todo esto redireccionamiento HTTP, y está monitoreando cada uno de los puntos de presencia, caché, básicamente que tenga la capacidad para dar. Entonces, si no está con la capacidad para entregar y que esté con sus métricas que esté bien, lo sacas del balanceo, eso lo hace totalmente automatizado y después vas viendo. Ahí la inteligencia artificial sí que puede ser muy de ayuda. Sí, claro. Exactamente. O sea, yo pongo un ejemplo de IA generativa, hay un cambio de tema, que hay un laboratorio astronómico entre Sudáfrica y Australia, que genera 300 petabytes de datos al año. Entonces es muy jodido el poder encontrar patrones para el espacio tal. Usar la IA, que te puede identificar cosas que a lo mejor tú a simple vista no ves, en vuestro mundo sí que podría ayudar, ¿no? Seguro. Tomar sí. decisiones de esta latencia acaba de subir, reenruto y paso. Claro, porque sea totalmente automatizable porque vas viendo como algunas métricas que se te repiten. Hey, ojo con esto, estoy viendo que se me está tirando el error de acá. Si estás viendo pantalla es imposible seguirle el ojo. Entonces, Pero es que, no sirve mucho.
tendrías que tener a alguien así mirando No, no, fijamente. no. Entonces, posiblemente... Y la ¿qué pantalla cambia? al final es ya cuando está el problema para poder resolverlo. Lo ideal que pasa es que nunca ocurre nada. Ya cuando tú lo ves en la pantalla, como comenta Lucho, es acá hay un problema, el balanceo, toda la automatización, Sí. se movió entre las variantes, estaban saturadas por otros factores externos. Hay que hacer doble clic, No, entrar, mirar y recuperar. Claro, el dashboard te ayuda, es bonito todo, pero en realidad lo que te está avisando es que te están llegando notificaciones de Slack, te están llegando cosas por acá de métricas que ya teníamos preseteadas. Es decir, estas son las métricas clave, siempre hay una nueva que descubres, no sé, cantidad de conexiones TCP que no habían ajustado en una máquina porque llegó más. Porque a veces cambia, por ejemplo, no sé, cambias el segmento de streaming, viste que en streaming se entrega por segmento. Entonces a veces, no sé, el segmento es más pequeño, no era tan grande, entonces tú tienes que abrir eso y de repente te pillan caliente y es agarrar los SSH y empezar a ponerse a hacer cosas. Y no están usando, o sea, están usando la inteligencia artificial en esto, o sea, como ya vi que ustedes no solamente usan la tecnología, sino que también son creadores de tecnología. Así es. Porque han creado sus propias cosas. ¿Están pensando en utilizar, no sé, ahora la generatividad o la inteligencia artificial para mejorar de alguna forma estos procesos? Sí, en CDN, como comentaba al inicio, nosotros estamos en un proyecto interno bien ambicioso para tunear todo este proceso de switch entre CDN, proyectos multi-CDN, juntando diferentes tecnologías, CMCD, que para el tema de estandarización de la CDN, con los logs, toda la parte de content steering para switching de CDN directamente desde el player, con todo nuestro ecosistema, y ahí incorporar lo que es IA para que pueda mediar entre todos estos elementos y hacer este cambio y esta recomendación, analizando la data más rápido que un humano puede hacerlo, ¿no? Entonces acá estamos queriendo usar inteligencia artificial enfocado a lo que es CDN y redes, pero también lo tenemos en muchas otras áreas. Nosotros hoy día estamos poniendo mucho esfuerzo y foco en inteligencia artificial y lo estamos incorporando en áreas como todos nuestros productos, que le podemos contar un poquito de lo que estamos haciendo aquí, y también en todos nuestros procedimientos internos estamos usando también inteligencia artificial para poder optimizar nuestro trabajo. Y no solo en las áreas de desarrollo, también en las áreas de operación, venta, soporte, management. En desarrollo nosotros como compañía tenemos la política hoy día, yo personalmente lo he impulsado con Lucho, y hacemos charlas internas dentro de la empresa, donde es obligado, mandatorio, mejor dicho, trabajar con la IA como asistente en el desarrollo de código, porque hemos visto que mejoramos nuestro tiempo de desarrollo en un 40-50%. Tareas que nos pueden tomar una semana las podemos hacer en un día, usando justamente IA para nuestro trabajo diario. Y no es que nos reemplace, sino que el punto de partida deja de ser 0 y está haciendo 40, 50. Y a la hora de codiar te ayuda mucho. Y en producto también tenemos diferentes productos donde estamos aplicando tecnología, como la generación de metadata, toda la parte de optimización de trabajo en la parte editorial. Y ahí, Luis, si quieres, te puedo contar un poco. Tenemos MediaStream básicamente obviamente es una compañía de servicio de streaming con foco en streaming y una MediaTek, pero básicamente tenemos un producto en la nube que se llama MediaStream Platform. Ese es nuestro core, ¿no? Eso es lo que más alimentamos. Y ahí tiene todos los módulos, live streaming, VOD, analíticas, todo. Y lo que hemos hecho básicamente es, en vez de decir que tenemos una IA, que obviamente no somos una compañía nativa de IA, sino que hicimos un módulo, le llamamos MOAI internamente, que básicamente es multimodelos. Entonces, decir, por ejemplo, tú eliges, quiero un modelo para transcripción. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando ahí en este caso con DeepGram, pero ahí tú puedes elegir Whisper, Nova 2, entonces dice, lo quiero aplicar para, no sé, video on demand o un podcast, entonces tú ves y automáticamente te genera transcripción usando una IA. Pero después resulta que lo interesante es que como lo tenemos en la misma plataforma, integramos, ¿qué tal si usamos algo generativo para tomar esa transcripción y generar inmediatamente un resumen? Pero lo interesante es que en vez de hacer un resumen nosotros como totalmente fuera del medio, por ejemplo, si tú eres un sitio de deportes, tú haces tu prom o el system y lo defines como el editor de esa cuenta y dice, este es un sitio de deportes, se trata de esta característica, audiencia chilena, colombiana, qué sé yo, o mexicana, tomando esa transcripción, hazme un resumen de esto. Entonces es muy interesante cómo tomas dos elementos, transcripción, que es literalmente como lo dijo un periodista, entonces evitas que la IA obviamente alucine, entonces ahí, no sé, le metes GPT-4, da lo mismo, mini, y lo hace perfecto porque está tomando la transcripción. Entonces hemos hecho esa vuelta
y se está usando mucho porque una cosa que, imagínate, un video de 1 hora, de lo que sea, de un resumen de noticias, de lo que sea, en menos de 20 segundos tiene ambas cosas hechas y alguien publica. ¿Os metéis cuando hacéis, vuelvo al Mundial, porque Sí. es la que me ha quedado, el análisis de imágenes sobre el partido para calcular los mapas de calor donde se mueve un jugador, probabilidad No de lo tiro? hemos aplicado mucho a eso, no lo hemos aplicado mucho, que es como, obviamente, lo evidente que podríamos hacer, pero sí, hace muchos años con otras guías que siempre ocupando otros modelos, por ejemplo, que no tienen que ver con el fútbol, pero sí interesante. Por ejemplo, hay un caso de un cliente que es un gobierno importante que tiene que un presidente, de hecho, literalmente los videos del presidente, tienen que guardarse, y el problema era no había quien hiciera la metadata de esto. Entonces, lo típico es que al presidente, no sé si tú has visto, todos los presidentes del mundo anda un equipo de prensa que lo acompaña y que graba cuando se junta con los niños, que cuando se junta con los presidentes y las típicas cosas. Y eso queda en un archivo nacional en la historia del país. Ese es como el clásico lo que hace el equipo. Entonces, lo que hemos hecho, lo que nos han pedido hace muchos años fue, queremos catalogar eso sin que el humano intervenga porque no hay tiempo para eso. Entonces, queda absolutamente toda la metadata automática, obviamente, con quién se juntó, si hay un presidente famoso, etiquetar gente, localización, sentimientos, no sé, incluso identificar si hay un problema en algo que dijo la persona, qué sé yo, un resumen, cosa que esa metadata quede absolutamente muy bien hecha. Cuando termine el periodo presidencial, entregárselo al Archivo Nacional con absolutamente toda la metadata. Una base vectorial de videos. Bueno, una base vectorial de imágenes de video con búsqueda rápida. Pa, pa, pa. Exacto. Hombre, es que luego a la hora es como ir a un archivo cuando llevas a la televisión. Sí, claro. Es que ese es el problema que pasa en el mundo de media, y un gran problema de media, es que mucha gente archiva información, videos, todo lo demás, pero son todos, te diría casi todos, muy malos en metadata. Muy malos en metadata. Nada, porque lo que estamos acostumbrados era escribirlo, y eso hay que escribirlo. Entonces, tú haces campo en las bases de datos para que coloques tag, coloques categorías, coloques una serie de datos, pero el problema es que después ves que en realidad nadie se da el trabajo de llenar eso. Entonces, después, todo el mundo quiere buscadores increíbles, que busquen qué, si no hay nada en la base de datos. Eso pasa mucho con las bibliotecas. En los Claro. archivos nacionales no está todo en metadatos de saber la versión editorial, el año que Exacto. puedas tener. Y el otro tema que Fernando recién contaba, que le estamos dando uso a la guía, que a mí me parece interesante, o sea, obviamente hay algo en el producto que estamos colocándole todas las posibilidades, pero también hablando mucho con los clientes o con partners, que cómo lo está usando. O sea, que con qué vamos a resolver acá para que seas mejor o más rápido, seas más eficiente. El otro tema también es interno. Lo que le pasa a nuestras compañías, yo creo que a muchas compañías técnicas, es lo que estamos hablando ahora de streaming. Es cómo vende streaming. Cómo entrenas un equipo comercial. Entonces, por ejemplo, ahí fue una de las cosas evidentes que dijimos, esto resolvamos por ella. Yo soy el fundador y es normal, tenés que enseñarle a mucha gente de cero qué es streaming, qué son los protocolos de streaming, qué es un CDN, qué significa tener multi-CDN, qué significa DRM, tokenización, una cantidad de términos que podríamos terminar mañana, que obviamente son duros. Y el tema es cuando no eres una gran empresa, no sé, como AWS o qué sé yo, las grandes compañías, tienes que entrenar mucho. Entonces, ¿qué haces cuando no puedes realmente hacerlo? Entonces, la guía yo creo que ahí viene mucho a ayudar, de darle mucha fuente de información, toda ese desorden de PDFs que alguna vez tuviste, todo ese entrenamiento, toda esa documentación que tienes de tu propio producto, tus APIs, todo, y con eso generar un system instruction muy claro, decirle, eres un entrenador de un equipo de venta, especialista en servicios de streaming, de bla, 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 y haces todo eso, y hemos hecho un sistema muy simple que básicamente va enseñándote en diferentes etapas de qué es lo que tienes que vender y cómo venderlo, pero además dándote tips de venta consultiva, de cómo hacer cosas, cómo prepararte y guardando obviamente en una base de datos la etapa de cómo está esa persona frente al conocimiento, a ver si está listo para salir a un poquito al mercado y ya por lo menos tener la vara más o menos, si podemos hablar de streaming. Eso es un caso de uso interesante, porque la gente, la mayoría de empresas lo están usando con la documentación para ponerla toda y poder consultar. Vosotros lo lleváis a un campo de venta. Sí, más práctico. O sea, de formación y asegurarme de que la fuerza que tengo, que no me la líen cuando estoy con un cliente. Es y que al final es imagen de Y marca. un tema ahí que también es importante y apoya mucho al equipo de venta es que no solo, y es lo que hemos ido encontrando usándolo, ¿no? Que es la gracia que tienen todos estos agentes a medida que los vas usando más, vas viendo todo su potencial y capacidad. No solo los ayuda a entrenarse, a capacitarse, a tener mejor conocimiento y preparación sobre
base de conocimiento, valga la redundancia, sino que, por ejemplo, los asiste mucho van a tener que hacer una propuesta comercial, que es un tema siempre complicado y complejo. Le definen los parámetros generales que saben del cliente, live, calidad, storage, lo que están vendiendo, y la IA los ayuda y le dice, mira, esta es la oferta comercial en base a las reglas que, por ejemplo, Luis definió como procedimiento de venta, y le simplifica una propuesta comercial que puede tomarle 2 días, 3 días, hasta una semana por consulta, pregunta. En 20 minutos la hemos probado para mal. Y los emails, por ejemplo. Ya, ok, tengo esta oferta comercial, ahora ayúdame a demostrarle al cliente A que soy el mejor proveedor para su caso de uso. Él es deportista, es decir, es un canal deportivo, transmite estos eventos. Y la IA toma nuestra base de conocimiento, porque le pasamos no solo conocimiento de productos, sino casos de uso de usuario, le pasamos ejemplos de contratos y le construye, mira, yo soy la mejor opción por esto, esto y esto, tengo esta experiencia, he construido esto y creo que por todos estos factores, con esta oferta, entonces le simplifica todo ese camino, ese pipeline de venta, se lo simplifica mucho. La idea es, imagínate toda la empresa de tecnología que se encuentra con mucho, y el concepto que estamos viendo es enfocarnos en nuestro producto, en nuestro core, a lo que nos hace diferentes. Streaming, tecnología y esa integración que, por así decir, nos hace diferentes, especiales de servicio. Pero todo lo que sea automatizable como conocimiento, apuntar mucho a la IA, usarla, cosa que de esa forma podamos tener un mejor back office. Porque en el caso de venta, aplicado a venta, para hacer una venta muy buena de este tipo de servicio y no metas en problema al equipo técnico de decir que sí, todo se puede, que es el típico problema, necesitas ir a fuentes de información muy buenas. Entonces la gracia es que conectas con la fuente de información, todas las que tengas totalmente descontextualizadas, y esto te lo puede ordenar y te puede armar propuestas, te puede armar tipo de cosas. Entonces así dejas más al equipo a que sea muy certero en vender. Hombre, es una ventaja competitiva porque te da un time to market que otros a lo mejor no tienen. ¿Y sabes qué me encanta acá? O sea, yo me siento encantada de haberlos invitado acá al podcast, Qué bueno. porque he aprendido un montón, de verdad. O sea, me siento así como que tenemos que volverlos a invitar. Vamos a Sí, tener que porque hacer yo 2 creo que- podcasts separados con cada uno, porque solo tenemos un solo invitado, porque ya tenemos que ir cerrando, Pero porque yo te iba a tenemos acá preguntar- nuestro Van a otro cerrar. invitado. Pero, ¿sabes qué me llama? O sea, que quiero así Esto potenciar. como los bares, la última. Sí, que, Vamos a la última, Oye, segundo. porque sabes Está que seco el uno- vaso. Sí, porque uno a veces, o sea, conversa con gente de grande empresa, cualquier industria, y tienen como temor de usar la inteligencia artificial, la generatividad, y hay como un temor atrás. No sé, porque la gente normal tiene ese... Yo me siento como anormal. Y ustedes están como que súper, o sea, ya, no importa, usemos inteligencia artificial, respondamos los correos con inteligencia artificial, no importa, usemos la tecnología porque la tecnología está aquí para ayudarnos, no viene para reemplazarlo. Y no todo el mundo tiene como ese chip, ¿sabes? O sea, la gente no asume que vino a ayudarnos. Sí. Algo como que, no sé, me encanta. Depende, o sea, en mi caso y bueno, con el equipo somos, el equipo de producto, el equipo de tecnología lidera mucho la compañía. Entonces, para mí, que Eso es vengo de fundamental. muchos años, que es una empresa de tecnología, para mí el nacimiento de la IA es una nueva versión del Internet, por decirlo así, porque obviamente Oh, no es de amigo, Internet, amigo. pero es una Es la nueva era, versión. la nueva era. Es una nueva era y si no la usas estás muy Claro. complicado. Y por eso cosas muy fundamentales, o sea, porque de verdad, o sea, es muy simple hoy día, está muy accesible, si bien existe hace muchos años, pero se pueden hacer cosas increíbles. Programar es una locura, como, no sé, herramientas como Cursor te ayudan a hacer cosas, cómo redactar, cómo revisar contratos, ya sea de un abogado, y si lo aplicas con creatividad al producto que siempre has hecho. Si lo interesante de la IA, que por lo menos con el equipo yo soy uno de los que más hablo del tema, es muy interesante cuando eres una persona creativa que sabe lo que quiere hacer, aplicarle a la IA ¡pum!, te potencia por varias veces. Sí. Pero lo importante es saber saber. Y eso automatizarlo. Yo Entonces creo hay que es hacerlo. Es fundamental. Es como que te están dando unas herramientas para pintar un lienzo Claro. que vas con lo último. Y sabes el lienzo que quieres hacer. Eso es lo interesante. Antes 40 pintores que necesito que me hagan esto y es un proyecto, ahora ya sabes qué pintar. Mira, hoy día una de las potencialidades que yo le veo a la IA, algunos de los puntos más importantes, uno, y por qué creo y la impulsamos tanto y sin duda va a cambiar el futuro de la humanidad. Hoy día la IA nos da la ventaja de poder hacer desarrollo de software sobre data no estructurada. Hasta hace unos años atrás, todo el desarrollo de software era sobre data estructurada, es decir, había que tener una base de datos, lo que ustedes hablan,
nadie la llena. Era un fichero con una estructura. Si no tenías una estructura específica, el software no funcionaba bien. Y ahí estará, que yo pienso, un 40% de la información de la humanidad, no sé, 50, creo que 40. El otro resto de información, la mayoría de la información que nosotros manejamos hoy día está en data no estructurada, documentos, email, fichero, video, mensajes, redes sociales. Y la IA hoy día nos deja hacer software sobre esa data no estructurada. Tú haces software dictándole orígenes de datos que no los conoces incluso. Zero shot. Mira, acá están los documentos, tomas un parser, un modelo, lo tomas, saca, extrae, procesa. Entonces, eso está abriendo una capacidad muy grande de desarrollo, de mejora, de crecimiento. Y lo otro que trae la IA para mí es que le estamos dando por primera vez en la historia la capacidad a la computadora de tener ojo, oído y voz, así, pero bien, que tú le puedes hablar y ocurre. La interfaz contra el cómputo está cambiando 100%. Eso va a ser muy old school, llenar un formulario, va a ser muy el mouse que muévelo. Eso no va a pasar en los próximos 5 años. Yo creo que menos. Quise ser pesimista, mejor dicho. Así. Hoy, en 2 años hemos estado hablando de que va a venir el primer unicornio con un solo founder y un workforce de agentes, porque está moviéndose muy rápido. Y estas capacidades son las que a veces las personas no visualizan, que la computadora cambió, la manera de interactuar cambió. Bueno, se acabó el keyboard, todo. De hecho, tenemos un compañero, Mike Chambers, que es el de IA generativa, que hizo una demo en el que la IA toma el control de tu ordenador y pide pizzas. Y le llega la pizza a casa. El problema es cuando la IA no quiera pedir pizza, Claro. se te quiera meter a la consola OLS y diga, a levantar instancia de S2 y se te ponga a programar y te cambie la cuenta root. O cuántas veces alguien se conecte y guarda la contraseña al navegador y ahora diga la IA, aquí están todas tus contraseñas. No, ahí hay muchos desafíos con la seguridad. Me imagino que... O sea, ahora estamos en la IA amigable, en la IA buena onda que nos ayuda a hacer ciertas cosas, pero como va el camino con la IA creativa también se pueden hacer cosas muy, muy peligrosas. Sí. En el legal también. El espacio legal viene complicado con la IA. Hay muchos espacios grises con la generativa. Es decir, imagínate, los deepfakes van a ser innumerables, sobre todo en la generación de contenido. Por ejemplo, tomo una película original, Misión Imposible, hago mi versión con IA y yo empiezo a hacer una OTT, que estamos en el mundo del streaming, de puras películas hechas por mi inteligencia artificial, y ahí el copyright de quién es. Lo generé con el modelo, yo que lo usé, que lo entrené, o de la persona, el owner original que tiene el derecho, y qué pasa con el derecho del nuevo contenido que hice. Hay todo un espacio muy gris que yo creo que hay que empezar a regular. Hay gente muy pilla. Hacía poco habían detenido a una persona que generaba canciones y generaba agentes para que escucharan sus canciones. Entonces, cuando llegaba a 10 millones de visualizaciones, ganaba pasta. Claro. Y el tío se estaba forrando. Y había usado la IA para decir, oye... Hay un caso, ¿no?, de una persona que está generando canciones copiando artistas famosos y está teniendo más público a veces que los artistas con canciones de, creo que Bad Bunny o algo así. Ah, sí, algo así. Y ahí es lo que decía, decir, legalmente, ¿cómo queda? Porque incluso si generas o entrenas modelos especializados en la generación de contenido, con modelos que hoy día ya existen, text to video, pero con un vídeo de origen o que lo entrenaste con vídeos de terceros, ya todo lo que genere ese modelo lleva una compensación el dueño del video original. A lo mejor acaban como en el fútbol, ¿no? Que cuando fichas un jugador siempre hay un porcentaje un royalty, traspaso claro, que paga la cantera de donde salió. Pero ¿cómo sabes a quién le pertenece eso? O sea, está complicado, o sea, porque es difícil. O sea, ¿para qué vamos? Vamos a cerrar. ¿Para qué vamos cerrando? ¿Cuál es la pregunta de cierre? No, o sea, quiero cerrar con algo de que, o sea, hemos hablado de que para allá va la cosa. Y se puede pensar que la parte de prompt engineering puede ser una nueva forma de programar. Porque nosotros programamos Python, JavaScript, lo que sea, pero el hablar con un modelo es una forma de programar. Y el prompt no es solamente darle la instrucción como te viene en la cabeza, porque hay técnicas de prompt engineering que hacen que ese hablado sea bien. O sea, es una técnica cualquiera, hay que saberlo hacer. En mi opinión personal, va más allá, yo creo. Para mí el desarrollo de software donde va a evolucionar es a los inicios del desarrollo de software, donde en la universidad tú dabas diseño de software y usabas lenguajes como UML, donde tú no hacías código y como arquitecto diseñas el software para que alguien desarrolle el software. Entonces tú haces
tu diagrama de despliegue, después de tu diagrama de clase, tu diagrama de dominio, diagrama de actividad por caso de uso. Y toda esa documentación que tú generas, como la primera etapa de análisis y diseño, es la que tú le vas a pasar a una IA y ahí el código va a quedar fino. Mira, Sí. Tienen que Eso ver, para mí, ¿para dónde pero va? tienen Me que gustó, ver, sí. pero El tienen que prompt, ver. el prompt engineering va a venir como esa ya a la parte de acción. Sí. Pero ese trabajo inicial es donde va a cambiar el desarrollo de software. Eso tiene que ver, como dice Fernando, le lleva al mundo de la programación, pero tiene que ver con la preparación. Si eres una persona preparada, o sea, igual hay un buen desafío. Si eres una persona que sabe lo que quiere, que leyó, que se preparó, la IA te puede generar una locura. O sea, yo creo, hay mucha gente, a veces que uno habla, que sobre todo gente adulta que piensa que se va a quedar fuera. Y yo estoy pensando todo lo contrario. Porque la persona sabia, por ejemplo, si eres un programador que sabe, tú dices las bases. Si eres una persona que, no sé, sabe hacer contabilidad, una persona que sabe diseñar, programar, tienes muy claro cómo hacer ciertas cosas. Y entonces, hay mucha gente joven que no tiene ni idea y que cree que saber programar es porque ocupa un framework Y un bootcamp. y es un programador porque aprendió sobre React, pero no tiene idea de las bases del concepto de JavaScript. Entonces, estás muy mal. En cambio, eso se va a automatizar, eso va a ser más fácil. Pero cuando sabes hacer un software realmente de lo que quieres hacer, es más fácil pedirlo Es que y hay una mientras oportunidad. ese chaval está con el prueba y error, tú estás Mal. ajustando el modelo. Sí. Exactamente. Esto, lo otro, no, pónmelo Por eso así. que el concepto, como dice Sam Altman, que decía, van a salir muchas grandes billion companies de 10 founders. Y eso va a ser así. Y eso probablemente yo creo que va a ser una mezcla entre gente sabia, que sabe hacer las cosas y una oportunidad para los que tienen mucha experiencia. mira que sí. Bueno, ahora sí, Esa es tenemos buena que frase llegar de al cierre. cierre. Sí, ¿verdad? Ok, aquí, bueno, aquí Guillermo la agarra al final y la va a poner ahí como título del podcast. Porque él lo edita después, con IA. Sí, él lo Espero edita. que con IA. Se lo pasa a Sumarais, además mejor no, Saludo a la momento. gente que está detrás de cámara. A él mismo. Saludos, saludos, Guillermo. Saludo a Guillermo cuando está editando con un café, el pobre. Oye, pues joder, ha sido un placer y la verdad que podríamos estar hablando de esto porque es un mundo tan complejo y tiene tantos niveles y tantos factores para que algo salga mal Sí, sí. que el que hayáis llegado a ese punto de ser una de las mayores empresas de la TAM con tantos millones de usuarios concurrentes me parece una pasada. Así es. Un honor haberos tenido en el podcast. Igual a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nos vemos en una próxima ocasión Gracias. Sí. porque lo vamos a repetir. Sí, espero. Ojalá, Los inviten. ojalá, espero. Sí, Muchísimas gracias. Gracias. Nos vale. vamos viendo. Gracias. Hasta Chao. luego.